Acogida a Jesús, créelo pobre pecador, al que busca de la luz, vague y ciego y con temor, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, sinners Jesus will receive, sound this word of grace to all, who the heavenly pathway lead, all who linger, all who fall, sing it o'er and o'er again, Christ receive a sinful man, make the message clear and plain, Christ receive a sinful man. Acogerte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que Él quiera vivir, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador. Muy buenos días, hermanos, y qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que estén disfrutando de las más ricas y grandes bendiciones de Dios en sus vidas y en su familia y su ministerio. Queremos agradecerles, hermanos, por sus oraciones y apoyo al Seminario Bíblico Bautista, a consecuencia de su amor por la obra de Dios que Dios nos ha dado en el seminario en Ciudad Mante, Tamaulipas. Pues ya estamos viendo jóvenes preparados, obreros de Dios preparados y saliendo para predicar el Evangelio de Dios. Queremos recordarles que el año que entra es nuestro aniversario del comienzo del seminario número 70. 70 años que Dios ha dado al Seminario Bíblico Bautista para preparar obreros y pues ya para enviarles a su mies que es necesitado de más obreros. Gracias por sus ofrendas y sus oraciones, y esperamos que hagan planes para acompañarnos en nuestra próxima graduación en el mes de abril, los últimos días del mes, lunes, martes y miércoles del mes. Estaremos celebrando 70 años del comienzo del Seminario Bíblico Bautista, y algunos de los hijos del hermano que comenzó, el hermano Santiago Smith, Jaime Smith, que comenzó el seminario en 70, estarán con nosotros, esperamos, en esas fechas. Gracias por su apoyo y gracias por sus finanzas, ofrendas que mandan para el sostén del seminario. Si tiene jóvenes que Dios ha llamado, esperamos que en enero pueden entrar. Envíolos, que llenen la solicitud que encuentren en línea en www.sbbmante.com, y ahí pueden descargar la solicitud o llenarlo en línea y enviarla junto con el resto de la información que se necesita para inscribirse. La mies es mucho, los obreros pocos, entonces esperamos que pueden hacerlo. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 3 vamos a tratar de condensar este capítulo y vamos a observar el capítulo. El capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios, el hombre reteniendo la justicia de Dios en injusticia
El hombre, conociendo la justicia de Dios y el juicio de Dios, a pesar de esto, sigue en su pecado, rebelándose contra Dios. Y ahora vemos en el capítulo 3 el título que vamos a examinar hoy, la razón que Dios trae juicio sobre el hombre es por la injusticia del hombre. Cuando hablamos de la injusticia, no solamente hablamos del pecado del hombre que él comete contra Dios, pero hablamos de la falta de justicia suficiente para poder entrar en la presencia de Dios. Juan capítulo 16, versículo 8, la Biblia nos enseña que cuando Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio venidero. Del pecado, por cuanto no han creído en mí. De justicia, porque yo voy al Padre. Solamente Cristo es bueno, solamente Cristo es justo. Y si no tenemos la justicia de Él, nos hace de esta justicia y a consecuencia de nuestro pecado y falta de justicia, entonces Él también convencerá al hombre del juicio venidero cuando Él juzgará a todo hombre y toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua le confesará Señor de señores. Entonces en este capítulo 3, versículo 23, encontramos el resumen de la justicia de Dios cuando Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre ha cometido pecado según su propia voluntad, en hecho, en palabra y en pensamiento, y le hace falta la justicia suficiente para entrar en la presencia de Dios. De hecho, Apocalipsis capítulo 22 nos enseña que nada que es inmundo, que hace mentira, entrará en la presencia de Dios. Solamente los que se encuentran en el libro de la vida del Cordero pueden entrar. Entonces queremos notar aquí tres cosas principales en este capítulo 3. Primeramente notamos que la injusticia del hombre es declarado por la ley. En el versículo 1 la Biblia dice qué ventaja. Él comienza el capítulo haciéndonos una pregunta. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está tratando de hacernos ver que a pesar del hecho que la palabra de Dios fue encomendado o fue confiado a los judíos, la palabra de Dios, el Mesías, vinieron por los judíos. Si no hubiera sido por los judíos, no tendríamos la palabra de Dios. Si no hubiera sido por los judíos, el pueblo de Dios que Él escogió, entonces no habría habido un Salvador, Jesús. Él escogió a Abraham para que por medio de su simiente, Isaac, en él estaría bendecido todos los hombres y todas las naciones de la tierra y tuviera la oportunidad de obtener la justicia de Dios. Entonces es declarado por la ley, primero, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay posibilidad de que seamos salvos. La Biblia nos enseña en Efesios 2, 8 y 9, en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que es la fe, que es el medio por cual nosotros podemos obtener la salvación. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, porque por la palabra de Dios viene la fe, y entonces sin la palabra de Dios no podemos obtener la fe. Entonces la palabra de Dios nos infunde la fe. Y entonces es declarado por la ley, porque la ley nos declara la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento en 2 ocasiones que porque por la fe vivirá el justo. Por la fe vivirá el justo. Es decir, el hombre para llegar a ser justo delante de Dios tiene que obtener esta justicia por medio de la fe. Entonces, declarado por la ley, por la palabra de Dios, confirmar la ley también no solamente
nos trae la palabra de Dios, pero confirma la fidelidad de Dios. Versículo 3 nos enseña, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La salvación no depende de nuestra fidelidad, depende de la fidelidad de Dios. La Biblia dice, nosotros, aunque no creemos, Él permanece fiel. Su palabra cumple lo que Él dice. Todas las palabras de Dios son sí en Él y amén, dice la palabra de Dios. Y la tierra y el cielo pasará, mas mi palabra no perecerá, no pasará. Entonces la ley declara la palabra de Dios, la ley confirma la fidelidad de Dios y confirma la veracidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. El hombre ha inventado muchas cosas que declara que es la verdad. Según el hombre hay muchos caminos, pero la Biblia dice que hay un solo camino. El hombre declara que la verdad es relativa, pero Cristo dijo, yo soy la verdad y tu palabra, oh Dios, es verdad. Entonces la ley declara la palabra de Dios, confirma la fidelidad de Dios y confirma la veracidad de Dios. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Con que Dios lo ha dicho y no lo hará, Dios lo ha declarado y no lo cumplirá, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Isaías 55, versículo 1, mi palabra no me volverá en vacío, sino cumplirá lo que yo he prometido y cumplirá lo que yo he planeado en cuanto a la palabra de Dios. En la ley, la justicia de Dios se resalta. Versículo 5 dice aquí, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. ¿Cómo entonces juzgaría Dios al mundo? Entonces la ley declara la justicia de Dios y cuando nosotros pecamos y Él nos perdone y Él nos redime y nos salva a pesar de nuestro pecado y nuestra falta de justicia, imputándonos su justicia, esto hace resaltar la justicia de Dios. Porque a pesar de nuestro pecado, desde la fundación del mundo, Él planeó un camino y una manera para que sus desterrados sean restituidos a Él. Pero mientras que permanecemos sin la justicia de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la injusticia del hombre es declarado por la ley. Y Él dice en el versículo 7, por mi pecado la verdad de Dios abunda. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿para qué aún soy juzgado como pecador? Ese es el razonamiento humano, filosofía del humano. Entonces hay que entenderlo mediante la espiritualidad. Versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Esa es la filosofía de algunos. Mientras más mal que hago, más la justicia de Dios resalta. Pero la Biblia dice que Él nos salva no solamente de la condenación del pecado, Él nos salva del pecado y nos hace nuevas criaturas en Él. Y eso es declarado en la ley. Entonces la injusticia del hombre y su necesidad de ser salvo por la imputación de la justicia de Dios al hombre pecador es declarado por la ley. Pero no solamente esto, notamos segundo que la injusticia del hombre y la razón que él está destituido de la gloria de Dios y en el pecado es declarado por la evidencia que nosotros presentamos en nuestras vidas y por lo que la Escritura nos presenta. Nota lo que él dice en el versículo 9. Todos estamos bajo pecado porque ya somos acusados y somos culpables.
la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito nombre de Jesús, dice la palabra de Dios en Juan 3:18. Ya somos acusados, ya somos culpables. ¿Qué pues en el versículo 9? ¿Somos nosotros mejores que ellos, el judío, hablando? En ninguna manera, porque ya hemos acusado, Pablo hablando, Dios hablando, que ha acusado tanto judíos como a gentiles, que todos estamos bajo el pecado. Entonces ya estamos acusados y culpables. Y luego la evidencia de la Escritura. Como está escrito, la palabra de Dios nos enseña que por medio de la Escritura nosotros llegamos al conocimiento de la salvación. Pablo hablando a Timoteo en el capítulo 2, de esta manera, en el capítulo 2 del capítulo 1, dice en el versículo 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Y luego en el capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 3, dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como la palabra de Dios declara la justicia de Dios, declara el camino para ser salvo, también declara nuestra injusticia y nuestra justa acusación y culpabilidad de nuestros pecados. Entonces, él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y no peca. ¿Cuántos pecados tiene que hacer el hombre para ser condenado y ser culpable? Bueno, ¿cuántas personas tendrá que matar, asesinar a una persona para ser un asesino? 1, 2, 3, con uno es suficiente. ¿Qué hizo Eva y Adán para caer en el pecado? No cometieron adulterio, no eran indecentes, no eran culpables de ninguna cosa en contra de Dios. Lo único que hicieron es que ellos desobedecieron tomando de una fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal que Dios les había prohibido a tomar. Y la única razón que llegaron a ser pecadores es que ellos habían desobedecido a Dios. Y la razón que tú y yo, la evidencia que la Escritura nos declara es que tú y yo hemos desobedecido a Dios. No hay justo que haga el bien y peca y no peca, dice la Escritura en Eclesiastés. Y luego nuestras obras también nos acusan. Él dice, aquí hay 15 diferentes cargos que Dios tiene en contra de cada ser humano por haber desobedecido a Dios. No hay quien entienda. No entendemos la Escritura porque debe de ser entendido espiritualmente. El hombre natural no comprende, no entiende la Escritura, dice la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Busca la solución a sus problemas en cualquier otra cosa, en filosofía, en educación, en amistades, en el sexo, en las drogas, o cualquier otra cosa. Pero no busca a Dios. Lo primero que debemos buscar al meternos en problemas o en cuanto a sentir esta culpabilidad es buscar a Dios. Pero no buscamos a Dios. Al contrario, Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado, no buscaron a Dios, huyeron de Dios y se escondieron de Dios. Es por eso que muchos no quieren oír de Dios, no quieren que les hablemos de Dios, porque tienen miedo de ser juzgado en la presencia de Dios. La Biblia dice luego, todos se desviaron sin ninguno. No, todos nos desviamos como ovejas, mas Dios cargó en el pecado de todos nosotros. Luego, a unos se hicieron inútiles. No servimos para justicia. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. El hombre por naturaleza maldice
y dices cosas inconstantes y dices cosas que blasfeman a Dios y hablan en contra de Dios. No hay, y luego dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Es natural que el hombre engañe, es natural que el hombre decepciona a otros, es natural que el hombre mienta. La cosa es que nadie tiene que enseñar a sus hijos a mentir. No tenemos que tomar un curso para mentir. Ya está inerto en nuestras concupiscencias, en nuestros seres. No hay veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, el hombre con su lengua maldice, el hombre con su lengua chismea, el hombre con su lengua destruye, el hombre no edifica. Nadie puede entrenar o domar la lengua. Su boca está llena de maldición y de amargura. Muchos hablan de Dios, pero siempre la mayoría es una maldición. Maldito esto, maldito otra cosa. Usan el nombre de Dios en vano. Y Dios no declarará sin culpa el hombre que toma su nombre en vano. El hombre que no puede edificar a otros con su lengua, maldice con su lengua y con su vida. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Naturalmente se desvía para matar, para destruir. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, el hombre no toma en cuenta a Dios en su vida. No toma en cuenta a Dios cuando piensa en matrimonio. No toma en cuenta a Dios cuando piensa educar a su familia. No toma en cuenta a Dios cuando busca un trabajo. No toma en cuenta a Dios en las cosas que hace en esta vida. Piensa en la filosofía, en lo que es natural para el hombre. Entonces es declarado por la evidencia. Ya estamos acusados y culpables. La Escritura declara que no hay ninguno bueno. Nuestras obras, 15 cargos en contra de todo ser humano, todo hombre que vive en esta vida. Y luego la ley misma es una evidencia en nuestra contra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. El hombre que depende de la ley, el hombre que depende de la ley ceremonial o la ley moral, la vida que vive, las buenas obras, etc. Entonces la ley nos declara que estamos bajo pecado y la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En aquel día el hombre inconverso, al estar de pie delante de Dios con todos los demás inconversos, no va a abrir su boca para presentar ninguna defensa. Se va a cerrar su boca porque sabe que es culpable y no tomó en cuenta a Dios en su vida y murió sin Cristo. Ya que por las obras de la ley, en el versículo 20, ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Por qué nos condena? Estamos bajo la ley, estamos bajo el pecado, nuestras bocas se cierran por causa de lo que dice la ley. Ya tenemos los 10 mandamientos, aunque uno quizás podría reclamar que ha guardado los últimos 6, los primeros 4 no puede hacer esto, porque tiene muchas cosas que pone delante de Dios, muchos ídolos en su vida. Y la Biblia dice aquí claramente, por las obras, sean morales o ceremoniales de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Delante del hombre sí, pero delante de Dios no, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos enseña otra cosa con respecto a lo que dice la Escritura. Entonces, en la Escritura, la Biblia dice que somos declarados por la evidencia, acusados y culpables, la Escritura y nuestras obras, y finalmente, por
la palabra de fe. En la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice, pero ahora, aparte de la ley, somos culpables. Y luego se ha manifestado la justicia testificado por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, entonces el hombre es declarado injusto delante de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 6 dice esto, porque capítulo 10, versículo 7, 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Luego saltamos hasta el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, la palabra de fe es el evangelio de Cristo Jesús que predicamos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, somos declarados por la palabra de fe que que no podemos ser justificados con la ley. En todos los que tienen la ley, el medio es por la palabra de fe, justificados por fe. En el capítulo 3 y el versículo dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces el medio es por la fe. Efesios no lo declara igual, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hebreos no lo declara. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que viene a él crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces la fe tiene que estar no en cualquier cosa, tiene que estar en Cristo, el que murió por tus y mis pecados, el que fue hecho pecado por mí y mí, el que tomó nuestros pecados sobre sus hombros, sobre sí mismo en la cruz de Calvario, y gustó la muerte por ti y por mí, para que tú y yo seamos librados y redimidos de la maldición de la ley. Y luego dice, porque todos los que creen en él, no hay diferencia. Entonces, la declaración de la justicia, obtención de la justicia por medio de la fe, es sin acepción, sea judío o sea gentil. Todos somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces luego en el versículo 24 él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es la gracia de Dios que nos justifica. Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. No merecemos la salvación. Y Él nos da la salvación gratuitamente. Merecemos la condenación, pero no nos condena por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando del perdón de pecados. Mediante su gracia, mediante su redención, Él derramó su sangre. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Mediante la propiciación, había dos hombres en las escrituras que acudieron al templo y uno oró, pues aclamándose a sí mismo, diciendo, Señor, yo te doy gracias que yo no soy como este publicano que está a mi lado, este pecador. Yo
yo no maldigo, yo no cometo adulterio, yo doy diezmo de todo lo que he recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que este hombre descendió a su casa sin, no justificado. Y el publicano, el pecador, no ni se atrevió a alzar sus ojos, sino inclinando, arrodillado delante de Dios. Y él dijo, Señor, sé propicio de mí, sé mi propiciatorio, sé mi salvador, sé mi, sé mi sacrificio por mis pecados. Y la Biblia dice que descendió justo antes que el otro recibió la justicia. La Biblia dice que Dios le puso a él por gracia para ser tu redentor, para ser tu propiciación, para que sea manifiesto en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios, traída por medio de Cristo Jesús, a fin de que Él, ¿quién? Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando uno deposite su fe en Jesús, Él es manifestado que Dios es quien te justifica. Y Dios es el justo. Y Dios es quien que da la justicia, la redención y el perdón de pecados en Cristo Jesús. También es para excluir cualquier justicia. Por eso somos justificados por fe. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Tú no puedes declarar a Dios o reclamar ninguna obra suficiente para ser justificado delante de Dios, porque no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y no peque. Y la única solución por el pecado es la muerte. Si Cristo no murió por tus pecados, si no aceptas lo que Él hizo por ti, tendrás que pagar por tus pecados por toda la eternidad. Y también es por medio de la fe, la justicia que Dios imputa a nosotros para hacer la conclusión de nuestra justificación. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tanto al judío como el gentil es justificado por él, porque Dios es uno, y él justificará en el versículo 30 por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los no judíos. Y la fe es para no invalidar la ley, sino para confirmar la ley en el versículo 31. Entonces, este capítulo 3 declara la culpabilidad del hombre, la injusticia del hombre, la pecaminosidad del hombre, y es por eso que el hombre necesita la justicia de Dios. Sin la justicia de Dios, tú y yo pereceremos en nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre el perdón de pecado, la justicia, la redención de nuestros pecados y la redención de nuestros pecados. Entonces, tú no tienes que perecer en tus pecados. Cristo ya hizo una manera, un camino para que tú seas salvo. Cristo es este camino. Y él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Hace casi 60 años, 59 años que yo hice esto y vine a Cristo Jesús y él me salvó y él te salvará ahora. Por eso la Biblia dice, todo aquel que le invocare será salvo. Si quieres ser salvo, yo te invito que le recibas hoy como tu Salvador. Dile en una oración en tu corazón, Señor, yo soy un pecador. No debo ir al cielo porque merezco la condenación. Pero yo creo que Jesucristo pagó la pena por mis pecados y sufrió en mi lugar, que Él derramó su sangre para perdonarme y redimirme de mis pecados. Y ahora mismo quiero entregarte mi vida y mi corazón y quiero que tú entres en mi corazón y me salves de mi pecado. Si nunca has hecho esto, yo te invito a que lo hagas hoy. Y si ya eres salvo, te pregunto,
¿Qué estás haciendo para Cristo? Cristo está buscando obreros para que vayan y lleven este hermoso mensaje a otros, a su familia. Hay otros que necesitan la salvación. Quizás Dios te ha llamado a ti. ¿Por qué no lo rindes tu vida? Le invitamos que lo haga y que venga al Seminario Bíblico Bautista para recibir la educación que necesitas para hacer la obra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.